Buenas tardes, mi nombre es Joshua Sassi Capitanachi de quinto APRM. A lo largo de este parcial se nos han enseñado y hecho hincapié en diversos temas. Entre ellos, uno ha sido la conexión con bases de datos. ¿Cómo hacemos una conexión con bases de datos? Bueno, pues lo primero es tener una base de datos. Nosotros estamos utilizando MySQL y hacemos uso de ella por medio de la herramienta PHPMyAdmin. Una vez dentro de la página de PHPMyAdmin, simplemente tenemos que crear una nueva base de datos y eh, con todos creamos el nombre, ponemos cómo queremos que estén los datos, es decir, en qué formato, por decirlo de alguna forma, y procedemos a escoger todas las características y lugares, por decirlo, que tendrá nuestra base de datos. Por ejemplo, en este caso, la estructura de esta base de datos se conforma de cinco diversos lugares que serán ocupados con la propia información y que se irá llenando poco a poco nuestra base de datos como si de una tabla se tratara. Una vez tenemos la base de datos, ahora toca hacer la conexión a ella desde nuestra aplicación web. Esto lo haremos gracias a diversas funciones. Por ejemplo, en este caso creamos la clase seConnecta en donde utilizaremos estas cuatro variables que luego definiremos con pues lo que toca, que en este caso sería, por ejemplo, el nombre de la base de datos, en qué base de datos está, en qué host, etcétera, etcétera. Luego procedemos a utilizar try y catch para así poder cachar todos los errores que try cree si es que se llegan a topar con dichos errores, ya que try será una función que nos ayudará para intentar hacer dicha conexión. Luego de eso se crea una variable que en este caso está vacía, que luego se llenará con lo que salga de esta función, la cual básicamente está haciendo una conexión con la base que tenga el nombre de non-base, que en este caso es negocio APRM, en el host que está dentro de ser base, que en este caso es localhost, del usuario, que en este caso sería el root, y la contraseña, que en este caso está vacía. Luego de intentar esa conexión, pasarán dos cosas. Una, o si hay un error, se cachará con el catch, y en caso de que no haya ningún error, se regresará la variable base. En lib conexiones podemos ver que esta vez hay otra función llamada conecta, pero que en este caso no está creando como tal una conexión, sino que está reutilizando la conexión ya hecha. Esto para poder ser utilizada más tarde en otros lugares. Además de esto, una vez creada nuestra conexión, podremos ya utilizar nuestra base de datos como tal. Esto por medio de diferentes funciones como puede ser el select, count, as, que lo que hará será que buscará dentro de todos los campos en general, o dependiendo de, por ejemplo, un where, buscará dentro de los campos algo en específico. Claramente que hay que señalarle en dónde lo va a hacer. En este caso sería en TV usuarios. Además de esto, también se puede utilizar otra función como es update, la cual actualizará los datos que estén en este caso TV usuarios en los campos señalados y con las variables que tendrán los datos que actualizarán a esos campos. Luego también se nos enseñaron lo que es las sesiones, o más bien las volvimos a utilizar, ya que ya nos habían mencionado el funcionamiento de estas. Es un tipo de variable como el post y el get, pero esta sí se mantiene aún cerrada la aplicación. Tienen un tiempo de vida definido y son bastante utilizadas, ya que, como mencioné anteriormente, se mantienen. En este caso, la forma que creamos la variable, en este caso la sesión, es con la función session start.
Luego de Session Start podemos utilizar libremente la sesión, en este caso sesión con el nombre de cspace. Aquí estamos validando la existencia y el que no esté vacía la variable de tipo sesión. Si esto llegara a ser real, entonces el botón número 5 se llamaría salir. En caso de que no fuera real y no existiera, entonces el botón número 5 se cambiaría de nombre a iniciar, ya que este botón hará que se cree la sesión en sí. Además de esto, también se puede destruir manualmente la sesión con la función, por ejemplo, session destroy. También se nos enseñó a validar el tiempo por medio de diferentes formas. En este caso utilizamos una función creada llamada valida tiempo, la cual utilizará tres parámetros. El primero es el número 10, el segundo es una fecha, la fecha actual, y el tercer parámetro será una fecha que está dentro de una variable llamada res1, que es de tipo sesión, sesusu. Dentro de la función se utilizará la función strto time para poder cambiar el formato del segundo y tercer parámetro, los cuales son fechas. Cambiará el parámetro de la fecha como tal utilizada dentro del formulario a segundos. Un conteo de segundos que empieza desde una fecha predefinida a la fecha que se le está dando, que en este caso sería la actual, y la que se guardó dentro de la variable de tipo sesión. Estos dos conteos de segundos se restarán y el resultado se mandará a la variable tiempo. Esta variable tiempo será comparada con el primer parámetro, que era 10. Aquí estamos utilizando el tiempo en segundos, dividiéndolo en 60 para que queden en minutos, y se comparará si esos minutos son mayores a el tiempo del primer parámetro, entonces la bandera se volverá falsa. En todo caso de que no, seguirá siendo verdadera y se retornará bandera. De esta forma estaremos sabiendo si el tiempo transcurrido entre el momento en el que se creó por primera vez y se guardó las sesiones y más bien el tiempo actual se pasan de un cierto tiempo predefinido por nosotros. En este caso, al momento de actualizar una sesión. Por último, se nos enseñó cómo utilizar el CSS responsivo, el cual es tan sencillo como usar el media screen y poner una mínima cantidad de píxeles que debe de tener la pantalla para poder utilizar ciertas funciones como el float display, en general todo lo que esté dentro de los corchetes, o no. Esta será una comparación de el tamaño de la pantalla. Si se pasa, no lo utilizará. Si llega, lo utilizará, y de esta forma podremos crear un CSS responsivo. Para concluir, después de recapitular todos estos temas, he de decir que la conexión con bases de datos es algo muy importante de aprender y tener en cuenta, ya que actualmente en las aplicaciones web una buena base de datos y en general tener una conexión con bases de datos es súper importante, ya que no tener una base de datos en una aplicación web sería como simplemente no tener memoria. No podrías guardar prácticamente ningún dato en una aplicación web y eso sería muy inútil para dichas aplicaciones.